Nuestro grupo hablará sobre las lesiones meniscales. Está conformado por Cristian Corredor, Luis Ibáñez, Gabriela Murillo, Camila Robles y Gabriela Zambrano. Empezaremos hablando de la estructura de los meniscos, que son láminas semilunares de fibrocartílago compuesto por matriz, agua y una fase celular. Se apoyan en la cara articular de la tibia y absorben cargas que pasan a través de esta articulación. El menisco medial tiene forma de C o de media luna y el menisco lateral tiene forma de O. Ambos cuerpos anteriores se unen por el ligamento transverso intermeniscal. ¿Cuál es su función? La función de los meniscos es esencial para el funcionamiento normal de la articulación de la rodilla. Contribuyen como estabilizadores rotatorios y esenciales para la transmisión gradual de cargas desde un movimiento de bisagra puro a un movimiento de deslizamiento o rotatorio a medida que la rodilla va desde la flexión a la extensión. ¿Cómo se nutren? La vascularización está a cargo de un plexo capilar perimeniscal, incluido en la cápsula articular dependiente de las arterias geniculadas medial y lateral que penetran radialmente. Por ende encontramos tres áreas, una periférica vascular y neural, la zona roja, otra más profunda vascular y aneural, la zona blanca, y una intermedia, la zona roja-blanca. ¿Qué las puede causar? Una fuerza en valgo gracias a una opción de la rodilla, a menudo desgarrando y estirando el ligamento colateral medial, sus fibras que tuercen el menisco medial hacia afuera. Los esguinces leves repetidos reducen la fuerza de la rodilla a un estado favorable para un desgarro cartilaginoso al reducir la estabilidad ligamentosa normal. El mecanismo más común es el soporte de peso combinado con una fuerza giratoria mientras que la rodilla está extendida o flexionada. El estiramiento de los cuernos anterior y posterior del menisco puede producir un desgarro vertical longitudinal o en asa de cubo. Otra forma en la que se produce un desgarro longitudinal es si la rodilla se extiende con una fuerza desde la posición flexionada, mientras que se gira internamente el fémur. Durante la extensión, el menisco medial se retrae repentinamente, lo que provoca un desgarro. Por el contrario, el menisco lateral puede sufrir un desgarro oblicuo mediante la extensión enérgica de la rodilla con el fémur en rotación externa. Estos desgarros oblicuos a veces se denominan desgarros de pico del oro y se producen en la periferia interna del menisco. Un gran número de lesiones de menisco medial son el resultado de una rotación interna fuerte y repentina del fémur con una rodilla parcialmente flexionada mientras que el pie está firmemente plantado. La fuerza de esta acción saca el menisco de su lecho normal y lo aprieta entre los condinos femorales. Las roturas meniscales las podemos dividir tanto como traumáticas como degenerativas. Por un lado, las traumáticas en su característica longitudinal obedecen un movimiento de flexión-extensión brusco con el pie fijo en el suelo, lo que bloquea el mecanismo de torsión fisiológico de la rodilla, impidiendo la rotación externa tibial con la extensión y rotación interna de la flexión. Y por el otro lado, podemos encontrar las roturas degenerativas, donde los meniscos pierden progresivamente sus propiedades viscoelásticas, volviéndose más rígidos y frágiles. Lo que ocurre esto es entonces un pinzamiento de los mismos entre el fémur y la tibia, frecuentes a nivel de los cuernos meniscales posteriores y generalmente de morfología compleja. Las lesiones meniscales también se pueden clasificar según la dirección de su ruptura. Estas pueden ser longitudinales, las cuales suelen ser más frecuentes en personas jóvenes y predominan en el menisco interno. Estas pueden extenderse desde el cuerno anterior al posterior, dando lugar a una bandeleta, la cual puede luxarse en el espacio intercondilio. Y también están las transversales, las cuales son más frecuentes en el menisco externo, y las horizontales son provocadas por fuerzas de cizallamiento sobre un tejido que ya está degenerado. Es difícil un diagnóstico absoluto de la lesión meniscal. Para ello debe existir un historial completo sobre lesiones pasadas de rodilla y una comprensión de cómo ocurrió el evento actual. Este diagnóstico debe realizarse inmediatamente después de la lesión, antes de que exista un espasmo muscular e hinchazón que enrojezca la zona. El desgarro del menisco se puede caracterizar por un dolor en la línea de la articulación y pérdida de movimiento, a causa de rotaciones internas y externas, impotencia funcional o de un derrame articular. Una vez que se produce el desgarro del menisco, los bordes rotos se endurecen y eventualmente pueden llegar a atrofiarse. Algunas partes del menisco pueden desprenderse y encajarse entre las superficies de la articulación de la tibia y el fémur, imponiendo así un bloqueo y un cedimiento de la articulación. Entonces, asimismo, las lesiones meniscales, cuando son crónicas, pueden llegar a presentar inflamación recurrente y atrofia muscular alrededor de la rodilla, por lo que hará que el paciente suela quejarse y
referir que tiene sensaciones de un colapso de rodilla o un estallido. Principalmente estos dolores se presentan a la hora de hacer una sentadilla o en los cambios de dirección al correr. Las pruebas gold estándar para el diagnóstico de una lesión meniscal son las maniobras de exploración meniscal y la resonancia magnética nuclear. Asimismo, se puede solicitar una radiología convencional para descartar lesiones óseas ante traumatismos de rodilla. Sin embargo, esta no es de gran utilidad para el diagnóstico de lesión meniscal, pero se solicita en caso de duda diagnóstica para examinar la calidad de la matriz ósea, el espesor de los espacios femorotibiales y la densidad de la meseta tibial interna o externa. La prueba de McMurray es la más frecuente de realizar a la hora de una lesión meniscal. Se hace con flexión máxima de rodilla efectuando rotaciones extremas en ambos sentidos. La aparición de un chasquido o resalte articular audible o palpable en ocasiones doloroso es compatible con un desgarro meniscal probablemente de localización posterior. Además de esta, también encontramos otras pruebas, tanto manuales como mecánicas, que también nos pueden ayudar para la diagnosticación de una lesión meniscal, pero no son 100% confiables. Muchas veces se necesita la reunión de muchas de estas para dar un resultado positivo de una lesión meniscal. En cuanto al tratamiento de lesiones meniscales, tenemos el tratamiento conservador, el cual está indicado en pacientes que refieren dolor con actividad física, no presentan episodios de bloqueos ni derrame, en lesiones de grado 1, en pacientes de edad avanzada que presentan asimismo alteraciones degenerativas óseas que contribuyen al dolor. La rehabilitación consiste en potenciar y flexibilizar la musculatura, generalmente usando ejercicios de tipo isométrico y de contracciones excéntricas, focalizando la propioceptividad de la articulación. Asimismo, se emplean medios físicos antiinflamatorios como la termoterapia, ultrasonido y electroanalgesia. Con el tratamiento conservador se deben observar buenos resultados en un tiempo no mayor de 3 semanas y si no es así, se debe valorar el tratamiento quirúrgico, principalmente en los deportistas. En cuanto al tratamiento quirúrgico, está indicado en los casos en los que existe una rotura detectada por la exploración física y por los estudios de imagen. En este caso, la artroscopia es el procedimiento quirúrgico de elección. En este caso, también existe la remodelación meniscal, la cual es resecar el fragmento inestable del menisco lesionado para dejar un menisco regular, la sutura meniscal, la cual consiste en corregir la solución de continuidad mediante puntos con suturas u otros sistemas, y por último el trasplante meniscal, que se emplea en pacientes en los que se ha realizado meniscectomía total y generalmente son jóvenes que no han desarrollado cambios artrósicos y que pertenecen al grupo de pacientes que desean mantener su práctica deportiva. Dentro de las imágenes diagnósticas y como primer apartado podemos encontrar una resonancia magnética, que es el mejor estudio de imagen para valorar una rotura de los meniscos. Dentro de la imagen A de esta, entonces podemos observar una ruptura del cuerpo posterior del menisco interno, y en las imágenes B y C podemos observar la lesión por contusión posterolateral del menisco externo con zonas de hiperintensidad de la señal. Igualmente, como por otro apartado, encontramos la artroscopia, que es un procedimiento que se realiza cuando las pruebas son negativas y existe un dolor persistente e incapacitante. Además, también permite utilizar instrumentos para explorar directamente los meniscos, lo que le convierte en una prueba más fiable para diagnosticar esta rotura, permitiendo además tratarla directamente. Y por último apartado encontramos las RX, lo que nos permite valorar la calidad de la matriz ósea y el espesor de este espacio. Entonces en la imagen A de esta podemos observar el contorno del menisco lateral de manera normal, y en la B y la C podemos observar el menisco medial, que presenta un líquido intrameniscal por laceración.